Hola, ¿qué tal amigos del Colectivo TV? Hoy nos encontramos con Karen Vera, también es comunicadora social y periodista, y en esta ocasión nos acompaña para hablar de un tema importante como lo es la fauna silvestre y la problemática que se viene presentando con el Parque Ecológico Ciudad Reptilia. Hola Karen, ¿cómo estás? Aura, bien, y también un saludo a todo el equipo de trabajo. Bueno, Karen, conocemos que la pandemia ha afectado a varios sectores, entre ellos el sector turismo, el cual ha sido poco visibilizado en cuanto a los medios de comunicación y a lo que se está viviendo. Tú como líder de comunicaciones, cuéntanos cuál es tu labor. Bueno, en calidad de residente primero del municipio de Melgar, que es uno de los municipios que en su 80% viven del turismo, créeme que la situación ha sido bastante compleja, no es algo pues muy fácil de que tú pases por las calles y las avenidas que tenían el comercio en su mayor auge, ahora esté lleno de locales desocupados, avisos de se arrienda y en el peor de los casos con ya de se vende, ¿no? Lugares donde ya ni siquiera tienen una esperanza de retomar actividades después de que se reactive todo, sino que ya han bajado completamente los letreros. Entonces es una situación bastante compleja y asimismo como ha sido con los establecimientos comerciales, también hemos hecho el trabajo para aquellos lugares que albergan otro tipo o manejan otro tipo de turismo, como es el ecoturismo. Entonces, acá hay el que tú mencionabas, el Parque Ecológico Ciudad Reptilia, tiene un proyecto de hace 35 años donde ha levantado la bandera del medio ambiente y ha sido visible no solamente en Melgar, sino también en la región y en muchas partes del país, porque es un parque que al tener una trayectoria tan larga, grandes medios de comunicación, los nacionales también han tenido la fortuna de ir, mirar cómo es toda esta cuestión con los reptiles, con esta fauna silvestre en vía de extinción, que es lo más importante siempre de aclarar, que es en vía de extinción, que es un proyecto, que es un banco genético único en el país. Entonces, digamos que empezamos a revisar cómo era el tema con este tipo de animales que también viven del turismo. Entonces, por este lado los comerciantes y por el otro lado los animales pues que subsistían de las entradas, de las visitas. De acuerdo a la pandemia, ¿cómo ha afectado esto en la cuestión de empleados? Eso ha sido dramático, bastante dramático, porque dentro del trabajo periodístico que pudimos realizar en el parque, pues evidenciamos que más que empleados son una familia. Realmente estas personas se comportan como si fuesen los padres, las madres, los hermanos, los tíos, los primos de estos caimanes, los cocodrilos, de los cerditos salvajes. La verdad es una situación bastante compleja. Ellos, su base era de 18 o 20 personas y pues nadie imaginó que esto iba a ser tan largo, ¿no? Inicialmente se pensaba en 40 días, luego ya 2 meses, 3 meses, 4 meses, que es cuando ellos ya dicen, no, nos toca empezar a pedir ayuda porque no podemos permitir que los animales se afecten, mucho menos en su dieta alimentaria, ¿no? Entonces, para evitar eso, ellos comienzan a hacer unos ajustes. Entonces, los primeros ajustes fue empezar a reducir el personal y pues llegaron a lo mínimo, que eran 6 personas, porque sin esas 6 personas no hay forma de realizar las operaciones del parque. Entonces, la otra cara es que así como los animales hacen un SOS, estas familias, estas 6 personas y sus familias, pues obviamente se han tenido que multiplicar en funciones, ¿no? Antes tenían asignado 2 o 3 tareas y ahorita están haciendo el trabajo que le correspondía a 20 personas, que era lo que tenía de base porque obviamente daban muchísimo más empleo en temporada, que eran los guías, esas otros tipos de personas, pero en sí la nómina, la base era de 20 personas. Cuando los animales llegan en un mal estado, entonces allí es donde entra un veterinario. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, esto es importante porque dentro de la región, este sitio no solamente abandera los conservación y recuperación de fauna silvestre en vía de extinción, sino que también funciona como un centro ambiental, un centro de educación ambiental, y pues me parece maravilloso que traten este tipo de temáticas, sobre todo porque extra micrófonos nosotros hablábamos de la policía ambiental, ¿no?
porque siempre que entra un tipo de serpiente a las casas, por lo general esto ocurre en las áreas rurales, ¿no? Cuando invade eso, la persona lo primero es que coge, si es el del campo, cogió el machete o con lo que les caiga, o muchas veces cuando cruzan por estas vías que son trochas, entonces pasó el carro y entonces le dejó la llanta marcada y toda esta cuestión. Entonces la gente lo primero que hace es irse a la policía para que venga y colabore, o se me entró a la casa, entonces ¿qué hago? En el mejor de los casos, ¿no? Donde no ha habido una lesión, entonces estas personas son las que manipulan, es el primer contacto que tiene la ciudadanía para mirar quién es ese intermediario entre este animal que yo no conozco, y es como si tuviera una pelea casada con el hombre, ¿no? Entonces nosotros no nos relacionamos con estos animales, cogemos de intermediario al policía ambiental, y lo más curioso aquí en Melgar es que este tipo de personal policivo con el tema de ambiental, ellos se educan también acá en el Parque Ecológico Ciudad Reptilia. El líder de este proyecto, que es el señor Leonardo Orjuela, él no solamente es veterinario, sino es médico veterinario. Entonces, estamos hablando de que no solamente ayuda a su recuperación física, sino que todo lo de medicamentos que necesite el animal, toda esa cuestión que tiene que hacer médica, ellos la proveen. Entonces, acá llega un punto importante, y es que durante el confinamiento, la gente empezó a sentir más presencia de este tipo de serpientes. Entonces, obviamente, la llamada fue mucho más insistente, se incrementó. Entonces, por si fuera poco, el inventario que ellos ya debían sostener, hubo más serpientes a las que tocó alimentar. Entonces, si cuenta, cada vez esa tarea se vuelve más robusta sobre los cuidadores, sobre sus familias, porque como repito, ellos no se comportan como empleados del parque, sino como una familia, la familia de este tipo de especies. Quiero que por favor le aclaremos a nuestros seguidores, a las personas que nos ven, a todas las personas que han visto de pronto alguna u otra noticia sobre el Parque de Ciudad Reptilia. Entonces no es para la cuestión de que ya en este momento se están presentando esta situación de que se están alcanzando en cuanto a alimentación, sino es para evitar. Precisamente. Bueno, todo comenzó con una publicación de la revista Semana, cuando empezó a hacer un sondeo en las ciudades y pueblos que vivían del turismo. Entonces, por ende, la cercanía de Melgar con Bogotá, pues fue el primer sitio donde llegaron. Mostraron pues obviamente Cafam, porque Cafam también tiene un zoológico, Ciudad Reptilia, la zona rosa, empezaron a revisar cómo se empezó a comportar la falta de turismo, el acceso al turismo acá en Melgar. Eso lo hicieron en una primera publicación, estamos hablando de quizá unos 10, 15 días, 3 días una publicación específicamente de Ciudad Reptilia, y pues me llamó muchísimo la atención porque hablaba de que mensualmente los gastos de ellos ascienden a 22 millones de pesos. Entonces, obviamente, esto hace súper alarmante. Otra de las indicadores que mostraban ahí era que en alimentación a estos animales se van 3 toneladas semanales. Entonces, por supuesto, de pronto un mes llevadero, 2 meses llevadero, 3 meses ya. Al cuarto mes, por prudencia, el señor Leonardo empezó ya a hacer un SOS. Se hizo el llamado, obviamente, a los medios de comunicación nacionales, y pues también respondieron. Entonces, obviamente, esto ha sido un llamado preventivo para evitar que los animales, las especies que ellos conservan, protegen durante todos estos años, pues se vayan a ver afectadas. Karen, Ciudad Reptilia no recibe más sustento sino solo el del señor Leonardo Orjuela, ¿cierto? Sí, señora, Entonces, lo que eran las visitas. Quiero que le extiendas la invitación a todas las personas que están viendo este video para que aporten con su granito de arena, y recordemos que no solo es dinero lo que se está pidiendo, sino también pueden ser cosas en especie. En especie. Entonces, bueno, en primer lugar, algo pues que yo tuve la oportunidad de darme cuenta es que yo no tenía ni idea los cocodrilos, o sea, cómo mantienen este tipo de especies en cautiverio. Entonces, lo primero es que cuando uno comienza a hacer la nota, a uno le dicen, no, pero ¿cuál es el problema con los cocodrilos? Si los cocodrilos pueden durar meses sin comer.
En África duran un año sin comer. Entonces, obviamente uno llega con todos estos mitos y cuando uno llega al parque se da cuenta de que primero no están en África, ¿sí? No somos África. En segundo lugar, esos cocodrilos, los que dicen que duran un año sin alimentación, son animales que no están en cautiverio, están en su hábitat natural. Entonces, cuando estos animales ya están en cautiverio, tienen un ecosistema artificial y de esa misma manera hay que sostenerles. Entonces, este tipo de, ¿qué hacen los cocodrilos? Claro, en los lagos hay pececitos, pero como nosotros lo mostramos en un reportaje audiovisual, esos peces cumplen otra función y es la función de que ellos no se estresen. Entonces ellos obviamente, pero eso nunca va a cumplir lo de su dieta alimentaria, jamás. Ahora otra cosa, las boas constrictor, ¿qué comen? Si ellos no pueden comer animales muertos, ni nada de esto muerto, tiene que estar vivo, y comen pollo y comen ratones. Entonces, ¿qué hacen? Pues sí, señores, ¿cuál es la tarea titánica de estas personas? Conseguir los pollos, conseguir las gallinas, y los ratones, como son de laboratorio, entonces ellos mismos los crían ahí. Entonces, fíjate toda esa cadena que hay que hacer solamente por las boas constrictor. Ahora, otra cosa que fue algo que me despejó a mí la mente, este médico veterinario, es que todas las especies que hay allá son carnívoras y omnívoras. Ninguna es herbívora. Entonces, ahí fue donde yo dije, claro, porque yo decía, pues, ¿cuál es el problema con los cocodrilos y con estos animales? Si ahí hay cualquier cantidad de hectáreas que, pues, que coman plantas, porque uno cree que comen plantica y comen pastico, así como las vacas y los caballos, y resulta que no es así. Son omnívoros y son herbívoros. Entonces, por el caso de los cocodrilos, que son los que más comen, ¿qué comen? Comen proteína animal, porque su metabolismo no procesa otro alimento diferente a proteína animal, y es pollo. En el Facebook de ellos, el Facebook oficial, Parque Ecológico Ciudad Reptilia, ahí están todas las indicaciones de donación para el que quiera donar en tarjeta de crédito, tarjeta débito, está todo es seguro, son plataformas completamente seguras para hacer sus transacciones digitales. Si no, pueden hacer los números de cuenta ahí, que también es para consignaciones, pero si no, también se puede entonces, ¿qué? Gallinas. Si alguien tiene algún galpón de pollos y quiere solidarizarse o quiere decir, bueno, no importa, yo compro 5 gallinas, 5 pollitos, se reciben. Que los zainos, concentrado de cerdo, concentrado para cerdo, también se puede hacer. O sea, esos aportes se pueden hacer en especie. Otra cosa, ellos en este momento, hay una avícola en Nilo, Cundinamarca, que se ha solidarizado mucho con la causa de ellos, pero obviamente ellos dan su aporte de sus pollos, pero toda la cuestión del transporte lo debe poner el parque. Entonces, lo que es el combustible, los vehículos, las camionetas, todo eso, pues incrementa muchísimo más los gastos. Entonces, ¿en qué nos podemos solidarizar? Bueno, yo tengo una camioneta parqueada, bueno, aunque sea, ellos van 2 veces a la semana, entonces podemos poner la camioneta al servicio. O sea, hay muchas cosas que las personas de a pie podemos hacer para que esos animales no se vayan a ver afectados durante la cuarentena. Karen, el monto mínimo para aportar, ¿cuál es? Súper elemental, ahí a ti te deja digitar 10.000, 20.000, desde 20.000 en adelante, la cuota que cada cual persona pueda dar. Recuerden que pollo, eso es lo que comen, entonces aún uno mismo puede ir, denme 10.000 de pollo, o sea, hay muchas formas en las que nosotros podemos colaborar. Ahora, algo adicional. Resulta que antes de la cuarentena, ellos estaban adaptando un encierro porque las cocodrilas ya iban a poner sus huevos. Entonces, ellos estaban ya adaptando todo ese lago, y en esas llegó la pandemia. Entonces, todos los recursos que ellos iban a invertir en el encierro, no, tuvieron que salvaguardarlo para la alimentación de las especies. Entonces, es una obra que igual han tenido que seguir adelantando, porque igual las cocodrilas no porque estén en cuarentena y porque entonces no hay plata, entonces no van a poner huevos. No, igual todo sigue, todo sigue. Entonces, pero a ellos les ha tocado a paso lento seguir la obra, entonces aún se puede con cemento, con arena, este tipo de materiales de construcción. Entonces, listo, yo no voy a girar nada, pero puedo dar un bulto de cemento. También se puede hacer para que ellos terminen de adaptar la zona, obviamente, ese encierro, pues para que las cocodrilas puedan poner sus huevos y toda esa cuestión, esa dinámica que no se vaya a ver alterada.
Karen, recuérdanos cuáles son las cuentas. Claro que sí, ahí en pantalla vamos a ver los bancos que están autorizados a recepcionar los fondos para que ustedes puedan diligenciar sus consignaciones y también el enlace para hacer transacciones digitales. Una pregunta que me surge y es, ¿el señor Leonardo tuvo algún acercamiento a alguna entidad financiera para recibir colaboración o ha recibido colaboración por parte del gobierno? Pues eso es lo primero a lo que los empresarios le echan mano, pero pues él nos decía de una manera pues muy amarga, se le sentía como ese sinsabor de que inicialmente lo había hecho con Bancoldex, pero que todos eran razones y explicaciones para no soltar ningún crédito porque él no era atractivo económicamente para este tipo de entidades. Entonces, de la banca de primer piso, entonces él ya está adelantando todos los trámites para que, pues Dios mediante, el Banco Agrario pueda solidarizarse, porque él dice, yo no quiero vivir de la caridad, yo no quiero que las personas que conocen el parque pues se carguen con este tipo de cosas. Nosotros podemos pagar divinamente un crédito, yo solamente necesito es que nos permitan sostenibles durante lo que quede por lo menos de este año, porque si tú te has dado cuenta ya a cómo van las noticias, esto va para largo. Y esta es una empresa, por decirlo así, que se ha enfocado prácticamente toda su vida a esto, al cuidado de los animales, y no solamente de serpientes, boa constrictor, de cocodrilos, de marranos, como Sí, los cerdos, zainos, cerdos salvajes, ainos, cerdos las salvajes, tortugas, las vieras tortugas. cómo nos enseñaban el día que fuimos a visitar el parque, las caparazones de las tortugas, todas taladradas de una manera terrible, ninguna caparazón se parece a otra, porque hay quienes les lijaron la caparazón, se las hicieron más pequeñas, o sea, una cosa salvaje, donde la gente por domesticar este tipo de animales, entonces para poderles poner la cadenita, para tenerlos ahí encerrados, les abrían huecos, unos huecos pequeños, otros eran huecos grandes a las caparazones de las tortugas, y aunque eran de la misma especie, ninguna se parecía a ninguna porque cada persona le había hecho una alteración, entonces estaban ahí en recuperación. Entonces fíjate que no es algo que uno pueda decir, ay, voy a adoptar una tortuga, voy a adoptar una serpiente. No, 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 ellos ya tienen todo un ecosistema allí arreglado, acondicionado, entonces es simplemente mantenerlo. Ahora eso en cuanto a las especies, pero ellos tienen una reserva de bosques, de selva virgen ahí, que imagínate cómo contribuye. Yo no tenía idea, yo hasta donde sabía era que el río Sumapaz es la fuente hídrica de la que se abastece Melgar, hasta ahí sabía yo. Una que otra quebrada. Pues resulta que en donde está ubicado el Parque Ecológico Ciudad Reptilia, que queda a 6 kilómetros de la cabecera municipal, ahí hay una vereda que se llama Guacamayas, y se llama Guacamayas porque es el nombre de la quebrada que cruza por ahí, que es la Guacamayas. Esa quebrada, gracias a todas esas hectáreas de bosque que hay ahí sin mano de hombre, sino que están así vírgenes, es que han fortalecido esa quebrada, y hay otra más pequeña que se llama La Felipa, y que gracias a esa reserva natural es que se han podido fortalecer, porque de otra manera, con todas las cometidas que hay allá para esas quebradas, ya era que hubieran extinguido hacía mucho tiempo esos nacimientos. Entonces, esos se han visto fortalecidos, y no solamente en eso, sino que ¿a dónde desembocan esas quebradas? Pues en el río Sumapaz. O sea que directa o indirectamente, todos nos hemos visto beneficiados de esa reserva natural que por más de 35 años ha estado en ese lugar y que se ha preocupado por la conservación, protección y recuperación del medio ambiente. Bueno, muchas gracias, Karen, por haber aceptado nuestra invitación, por hablarnos de un tema, como lo decía al inicio, de gran importancia, como lo es la preservación de nuestro medio ambiente, y más por lugares como este, como lo es el Parque Ecológico, que ha prácticamente durado sus 35 años cuidando y protegiendo al medio ambiente, y como dices tú, sobre las reservas naturales, sobre las quebradas, cosa tal de que no conocíamos y que muchas personas No, no conocían. exactamente. Son historias que a veces la gente debe conocer para darse cuenta y para tomar un poco de conciencia
de qué es lo que nos está rodeando en este momento, cuál es nuestro entorno y qué es lo que nos ayuda en nuestro medio ambiente. Gracias, Karen, por aceptar la invitación. Uy, Aura, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo, gracias al colectivo, que sé que es un medio digital importante también en Girardot, donde nosotros seguimos haciéndonos visibles y la invitación es, el medio ambiente es un asunto de todos, eso no es solamente de los ecoparques, ni de los ambientalistas, ni de los ecologistas. La verdad es que sin medio ambiente no hay después. Entonces no es un tema que se pueda dejar a la posteridad, es el tema de ahora, el desorden en el clima, el calentamiento global, el último verano, que fue tan impresionante, y luego esas épocas de invierno, que ya ninguna se parece a otra, porque es como si el planeta estuviera en un desorden. Todo eso es precisamente porque ya no hay reservas naturales, porque hemos talado todo, porque hemos excedido los suelos. Entonces deberíamos de apoyar a las personas que nos están permitiendo subsistir un poquito más en este planeta, y que la tarea que ellos no hagan, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a dedicar un patrimonio porque ese es el patrimonio de ellos, que lo dedicaron a la conservación? ¿Quién? ¿Quién va a poner una hectárea al servicio de la humanidad? Es que no los he visto, y menos tan cerquita. Entonces, por fortuna, y más nosotros que somos territorios tan calientes, que necesitamos del aire, del agua, ahí es donde nosotros decimos, no, este tipo de proyectos debe permanecer y no debe ser un problema de Leonardo Orjuela, debe ser un asunto de todos. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes, a todos los medios de comunicación que se siguen uniendo al SOS por el medio ambiente. Recuérdanos la página de Facebook de la Ciudad Reptilia. Claro que sí, Parque Ecológico Ciudad Reptilia, y ahí tienen toda la información, las indicaciones para hacer sus donaciones, son plataformas completamente seguras, así que agradecemos que ojalá la próxima vez que podamos vernos ya sea con muy buenas noticias, ojalá de créditos aprobados, de aportes pues muy impresionantes de la comunidad, y pues que ya después de haber pasado de pronto esta crisis, podamos regresar obviamente a visitar este parque, y desde luego habrán entradas especiales para todos los medios de comunicación que se han solidarizado para que puedan disfrutar en vivo y en directo de un ambiente a cielo abierto, de animales exóticos por completo y de toda una tarea que el hombre debe tener por el medio ambiente. Bueno, muchas gracias también a todos nuestros seguidores que están ahí con nosotros en el Colectivo TV. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, El Colectivo TV, Instagram, @El Colectivo TV y YouTube como El Colectivo TV.